Hola, hola, ahora sí me escuchas, Doménica. Hola, hola. Buenos días, doctor Castro. No, Ahora sí. ¿Qué tal, Doménica? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? a ver, sí, a ver, pongo la. Oh, Sí, ¿no? Para que aparezca de todo, tengo que dejar de compartir el archivo. Para que escuche el audio. Hola, Carmen Vega. Mm, ¿puedo hablar? sí, el doctor pues, si quiere compartir esto. Doctor, en 10 minutos Claudio está llegando. Acabo de hablar con él. Vamos a esperarle un ratito. Ya, ok, listo. ¿Me avisas? Ok, doc.
Tengo el gusto de presentar al doctor Claudio Cuadros. Bueno, él es hijo del doctor Cuadros, nuestro maestro de estrabismo, el fundador, ¿no?, de estrabismo acá en el Lino. El doctor Claudio Cuadros es subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo, oftalmólogo pediatra formado en la Escuela Paulista de Medicina, jefe del Servicio de Oftalmología de la Clínica Internacional de Lima y staff de la Clínica Alinea Visión. Él se presenta con el tema Secretos para iniciar la cirugía de estrabismo. Por favor, ahí va. Bueno, voy agradeciendo la oportunidad que me dan de haberme presentado el día de hoy con ustedes, a compartir mi experiencia en lo que es cirugía de estrabismo. La charla de hoy se llama Secretos en la cirugía del estrabismo, ¿no? De cómo iniciarse en la cirugía de estrabismo. Primero comentarles, ¿no?, las sensaciones que tengo cada vez que vengo acá, ¿no? Yo venía pensando, venía estacionándome, acordándome todo el tiempo que pude acompañar a mi papá acá, ¿no? Esta era como su casa, él venía y disfrutaba cada uno de sus días de trabajo acá, y uno lo logra entender cuando lo comparte con él, ¿no? Si bien yo no hice mi especialidad, la residencia aquí en el Lino, yo hice la residencia por el Hospital Loaiza. Durante el segundo año lo pasé íntegramente acá, ¿no? Rotando en las diferentes especialidades, ¿no? Por diversas especialidades, conociendo a diversos médicos icónicos aquí del hospital, ¿no? Roté en ecografía con el doctor Mario Latorre, en glaucoma con el doctor Vargas, el doctor Noriega, en plástica con el doctor Ulloa, el doctor Mantilla, y así en retina con el doctor Reate y el doctor Espejo. Y bueno, y absorbí también muchas de las experiencias de diversos médicos que fueron grandes maestros para mí aquí también, ¿no? Y recordando las anécdotas, lo bien que la pasaba acá mi papá, ese año entendí por qué él disfrutaba tanto su trabajo aquí, ¿no? Porque se reía, conversaba con uno, conversaba con otro. Era su segunda casa, ¿no? A mí me da la sensación que estoy yendo, por ejemplo, a la casa de mi abuelita en Arequipa, ¿no? Esa sensación que queda, ¿no? Ahí está mi papá con sus dos nietos, con mi hijo, con mi sobrina. Y bueno, hoy día les voy a comentar parte de mi experiencia, como les dije, en la cirugía de estrabismo, y gran parte también de las experiencias que obtuve de él, ¿no? Porque uno termina pareciéndose a su padre en todas, incluso hasta en la forma de operar, ¿no? Mucho de lo que aprendí vino de él. Vamos a comenzar hablando un poquito de la historia de la cirugía del estrabismo, ¿no? El estrabismo es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Siempre existió. Tuvo diversas explicaciones, se le atribuía inicialmente una connotación mística, ¿no? Y hay representaciones artísticas de estrabismos desde etapas antiguas, ¿no? El antiguo Egipto, hasta representaciones en huacos y textiles de las culturas pre-incas, ¿no? El- la cirugía de estrabismo tiene sus orígenes en realidad en el siglo XIX, pero ya en el siglo XVIII existían médicos ambulantes, ¿no? Como John Taylor, que iba con su carruaje ofreciendo servicios de oftalmología, ¿no? A través de diversos brebajes, ¿no? Eran pseudo, e inclusive con él se registran pseudo cirugías de estrabismo, ¿no? Él tenía en su carruaje este lema, ¿no? Quidad videre, vivere. Quien da la vista, da la vida. Y él lo que hacía eran resecciones de conjuntiva para tratar el estrabismo, ¿no? Lógicamente esto no funcionaba, y lo que registra la historia curiosamente es que él operaba un ojo, le sacaba un pedacito de conjuntiva, y él lo que hacía era tapar el ojo, bueno, el ojo que no había operado, ¿no? ¿Por qué? Porque hacía que el ojo fijador sea el ojo que lo operaba, aparentemente lo había curado,
Después de 3 días mandaba que el paciente se retire el parche. Cuando se lo retiraba y volvía el estrabismo a donde estaba, él ya se había ido a otro lugar, ¿no? ¿No? Luego ya comienzan registros ya más científicos acerca de la oftalmología, ¿no? En 1538, miren el año, ¿no? En el siglo XVI, George Partich, padre de la oftalmología alemana, ya comienza a describir el estrabismo y destaca un factor hereditario en el estrabismo, ¿no? En ese entonces se proponían tratamientos a través de máscaras, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Él proponía estas máscaras, ¿no? En caso de esotropias ponía esas máscaras tratando de ocluir la parte medial del ojo, intentando que el paciente mire a través de los huequitos y enderece la vista, ¿no? La primera foto que ven ustedes era una máscara propuesta para esotropias y la segunda era para una máscara propuesta para XT, ¿no? Para exotropia. Ya la primera cirugía de estrabismo se viene a realizar como registro oficial en Alemania en 1839. Friedrich Diefenbach reporta su primera cirugía de estrabismo y en realidad lo que él hace es una miotomía de recto medio en una esotropia en un niño de 7 años, ¿no? ¿Qué creen que ustedes le pasó? Claro, con esto en realidad él prueba que la clave de la cirugía de estrabismo estaba en atacar los músculos extraoculares, ¿no? Porque hasta ese entonces habían diversas teorías acerca de la génesis del estrabismo. Pensaban que podía estar relacionado con problemas en la postura del cristalino, pensaban que podría ser un problema de retina, incluso un problema de córnea, pero ya con esto se demuestra que realmente estaba a nivel muscular el tema de la cirugía del estrabismo, ¿no? La cestamiotomía consigue una mejora inicial en el desvío, pero como él lo que hacía básicamente era cortar el recto medio y soltarlo, lo que pasaba es que después terminaban generando exotropias consecutivas, ¿no? Entonces, el objetivo de la cirugía de estrabismo, lo que nosotros buscamos con la cirugía de estrabismo va a ser, primero, el realineamiento ocular, ¿no? Ese es el objetivo de nuestra cirugía, tratando de conseguir una mejor estética y una mejora funcional en temas como diplopia, visión binocular y estereopsis. Vamos a conversar acerca de tips o claves en el preoperatorio, donde probablemente, aunque no crean ustedes, viene la parte más importante del éxito de una cirugía de estrabismo. Hay que hacer una historia clínica detallada, ¿no? Es básico hacer una buena anamnesis. Y hay que tener cuidado con el tiempo de enfermedad, evaluar si se trata de un estrabismo congénito o adquirido. ¿No? ¿Esto por qué? ¿No? O sea, ya los estrabismos congénitos uno los maneja con cierta tranquilidad, pero si es que ustedes ven un paciente con un desvío adquirido sin antecedentes previos, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que hacer primero, recordar que somos médicos antes de oftalmólogos y oftalmólogos antes de estrabólogos, ¿no? Existen problemas asociados al estrabismo que pueden generar incluso un riesgo de vida, ¿no? Entonces no podemos dedicarnos a tratar el estrabismo si es que el paciente tiene un tumor cerebral o algún proceso vascular a nivel cerebral que pueda generar un problema. Hace muy poquito, por ejemplo, tuvimos un problema serio en la clínica internacional. No era directo, o sea, dos problemas que han habido en estas últimas semanas, ¿no? Primero, un chico de otorrino que fue operado por una, de los senos paranasales, de una sinusitis, por una cefalea que el colega otorrino atribuyó a una sinusitis. Lo opera un día viernes, el paciente sigue con dolor el día sábado y el domingo fallece. ¿Y qué es lo que tenía? Era un aneurisma roto, ¿no? Entonces él atribuyó de manera errónea el dolor de cabeza a un problema de sinusitis y entenderán el serio problema legal que va a tener ese colega, ¿no? Entonces, en casos de desvíos adquiridos, yo les sugiero siempre una interconsulta con neurología para que estén seguros que no están tratando algo que puede generar un problema mayor atrás, ¿no? Evaluar justamente por estos síntomas asociados, ¿no? Normalmente los estrabismos no generan cefaleas, náuseas, vómitos,
mareos, diplopia, pérdida de conciencia. Todos estos son síntomas que deben encender nuestra alerta, y antes de continuar con nuestro tratamiento tenemos que hacer un chequeo general, ¿no? Evaluar eventos relacionados, si había un traumatismo, un accidente, alimentos consumidos o enfermedades coexistentes, ¿no? La conducta que va a tomar el estrabismo para nosotros también varía de acuerdo a eso, ¿no? Hay casos que nos sugieren esperar un poquito, ser un poco más cautos antes de optar por una cirugía de estrabismo. Por ejemplo, en pacientes con antecedentes pacientes con síndromes neurológicos, atraso del desarrollo neuropsicomotor, ellos suelen ser pacientes que varían mucho el ángulo de su desvío en el tiempo, ¿no? Si uno se apura a operarlos muy temprano, pueden tener en el tiempo problemas en el alineamiento ocular, ¿no? Desvíos consecutivos o que se queden cortos a la hora de su planificación del estrabismo, ¿no? Evaluar los antecedentes personales, familiares. Recuerden que existen estrabismos asociados a problemas metabólicos, como diabetes o el hipertiroidismo, ¿no? Hay que hacer un examen oftalmológico detallado, ¿no? Primero, una valoración oftalmológica general. Evaluar agudeza visual, ¿no? Existen estrabismos que van asociados a ambliopía severa, sobre todo las esotropias. Evaluar en biomicroscopía, párpados, si hay tosis, retracciones palpebrales, ¿no? Si hay tosis, existe la posibilidad de tener una paresia, ¿no? Muscular, no solamente el estrabismo, sino también a nivel palpebral, paresias del tercero. En caso de retracciones palpebrales, cuando tenemos problemas con la tiroides, ¿no? En caso de hipertiroidismos, evaluar la forma del globo ocular, si hay exoftalmos. A veces nosotros somos los primeros en tener indicios de enfermedades sistémicas, ¿no? Y ustedes van a ganar mucho como médicos si saben derivar al paciente la especialidad que corresponde, ¿no? Hay muchísimos casos de hipertiroidismo que debutan con exoftalmos, van a ir primero a su consulta, y lo correcto sería que ustedes deriven al paciente, y a veces el paciente vuelve agradecido, ¿no? Que le consiguieron diagnosticar un problema mayor, ¿no? Evaluar la córnea, si hay nuéculas, leucomas corneales, edema, toda baja visión podría generar un desvío, ¿no? En el caso de cristalinos, evaluar cataratas, luxaciones. Yo he tenido varios casos de pacientes que ya consultaban por un desvío y te das con la sorpresa de que tienen un problema asociado que no ha sido diagnosticado. Este paciente, por ejemplo, lo he visto la semana pasada, un niñito de 5 años. Cuando lo voy a ver, visión agudeza visual bajísima, la medida era altísima, una hipermetropía súper alta, con un astigmatismo alto, y vamos a ver el lente, y lo que ustedes ven es un cristalino subluxado, ¿no? Un niñito de 5 años, bastante alto, flaquito, que es lo que se sospecha. No tengo el diagnóstico confirmado, pero estoy seguro que se trata de un síndrome Marfan, ¿no? Un síndrome Marfan con luxación bilateral del cristalino. Me ha pasado lo mismo con pacientes con cataratas congénitas no diagnosticadas que van por exotropias o desvíos convergentes, y si no haces el diagnóstico de la catarata, en realidad después tienes resultados que no son del todo buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque operando la catarata, si bien ya la edad que vienen, por ejemplo, me recuerdo mucho una niñita que vino del Brasil. Esa niñita vino del Brasil por una segunda opinión, ¿no? El papá era brasilero, la mamá era peruana, y ya en Brasil tenía programada una cirugía de estrabismo, y no se habían dado cuenta que tenía una catarata congénita, ¿no? Entonces le operamos con 5 añitos, ambliope profunda, pero después de la cirugía de catarata mejoró mucho el alineamiento ocular al punto que no necesitó la cirugía de estrabismo, ¿no? Hoy por hoy tiene una XT de un ángulo medio, ¿no? Podría operarse por un tema estético, pero no mejoró muchísimo, ¿no? O sea, un desvío mejoró al 50% de lo que estaba inicialmente, ¿no? Si se hubiera programado una cirugía en base al desvío original, ese desvío probablemente se hubiera ido a un desvío consecutivo. Eso también, las pupilas, evaluar las pupilas, ¿no? Reactividad, anisoforias. Ese es el otro caso que les comentaba de la complicación que hemos tenido. Eso ha sido la semana pasada también. Una paciente que me interconsultan hospitalizada también por
por un tema de otorrino que había, refería a desvío del ojito, se le había comenzado a desviar. Y cuando voy a evaluarla, esa paciente estaba en NPL, en uno de los ojitos, ¿no? Había un ojito que no veía nada y no se había dado cuenta. Y cuando comienzo a revisar la historia, en la cirugía que le habían hecho también de sinusitis, ellos entran los otorrinos como una sonda y es como un faco. Ellos entran al seno correspondiente y licúan ese moco y lo absorben, ¿no? Entonces, la cirugía había habido reporte de pérdida de líquido cefalorraquídeo, o sea, parece que el otorrino metió mucho la sonda y rompió base de cráneo y terminó generando un daño indirecto en el nervio óptico, ¿no? O sea, lo que yo le encontré, porque la valoro en cama, en realidad era un DPA, ¿no? Un defecto pupilar aferente por lesión del nervio óptico, y después ya viendo la historia había tenido un problema serio a nivel del nervio óptico, se ojo operado, ¿no? Hablando con un amigo que es otorrino en Estados Unidos, él me explicaba que eso podía darse, ¿no? La lámina etmoidal es bien delgadita y ellos allá en Estados Unidos actualmente entran con un GPS, porque cuando entran a los senos paranasales, la visibilidad es muy mala y eso puede suceder, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, ¿no? Evaluar fondo de ojo, ¿no? Lo que siempre, lo de todos los días, ¿no? Evaluar el nervio óptico, los bordes, el color, la relación copa-disco, evaluar mácula. Existen pacientes que van a llegar a su consulta con desvíos y de repente, a veces el paciente tiene una cicatriz corioretinal macular, ¿no? La baja visión puede estar asociada a desvíos oculares diversos, ¿no? Evaluar también eso es importante y esto es algo que no hacemos, ¿no? Las relaciones entre las estructuras del fondo de ojo, que puede ser útil en estrabismos torsionales, ¿no? Recuerden que siempre la mácula va a estar inferior a la papila, cuando ustedes ven una imagen típica de fondo de ojo. Hay casos en donde se invierten, y eso en los casos torsionales, a veces ustedes van a ver la mácula arriba de la papila, y esto puede sugerir justamente estos estrabismos torsionales, ¿no? Siempre importantísimo, refracciones, ¿no? Hacer una buena refracción cicloplégica. El poder acomodativo de los niños es muy importante y puede influir directamente en el estado del estrabismo del paciente, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, sobre todo con hipermétropes altos, a la hora de programar una cirugía, porque esos pacientes con el tiempo a veces se van para el otro lado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque si ustedes de repente se quedan cortos, no es raro a veces que tengan un paciente que una refracción sin cicloplegia subjetiva, un +1, +1,50, le ponen la gotita y el paciente termina teniendo una hipermetropía de +4, +5, ¿no? A la hora que ustedes corrigen la medida total, cambia totalmente el estrabismo y a veces pueden tener mejoras completas, o sea, son desvíos totalmente acomodativos solamente con el uso de lentes, ¿no? Ahí la agudeza visual pasa a ser totalmente secundaria, ¿no? Ahí nosotros nos guiamos de la cicloplegia que hacemos, de la retinoscopía que vamos a hacer en el niño, ¿no? Hay que hacer un examen clínico también, tan sencillo como lo primero que tienen que evaluar con el paciente cuando va a su consultorio es si existe o no existe estrabismo, ¿no? En este caso tienen una apariencia real de desvío, ¿no? El papá va a consultar con ustedes, va a decirles que no, que en la foto se ve que su hijo mete más el ojito, que el ojito no se acompaña cuando va de un lado al otro, y esto simplemente es un epicanto, ¿no? Un pseudoestrabismo. Si ustedes operan esto, con seguridad van a tener problemas a futuro, ese ojito se iría para afuera. El pseudoestrabismo, en caso de epicanto, eso no se opera, simplemente se observa, conforme van creciendo, va perfilando la naricita y esa sensación de desvío irá a desaparecer, ¿no? Evaluar las versiones oculares en todas las posiciones de la mirada, ¿no? Eso es importante, ¿no? No solamente quedarse con la posición primaria, porque existen desvíos incomitantes, tanto verticales como horizontales, ¿no? Hay que evaluar y estar atentos con patrones restrictivos, evaluar y buscar músculos contracturados o fibrosados, que se va a confirmar con el test de deducción forzada. Esto porque es importante, porque a la hora que uno planifica una cirugía, siempre uno va a preferir primero debilitar los músculos contracturados, si no, no van a obtener un resultado bueno, ¿no?
evaluar la hendidura palpebral. Ustedes se dan cuenta que hay que estar atentos con varias cosas, ¿no? Durante las versiones, como por ejemplo en el síndrome de Duane o el síndrome de Brown. En el síndrome de Duane, por la inervación anómala de los rectos horizontales, vamos a tener una cocontractura. A la hora que el paciente intenta hacer la versión, se va a cerrar la hendidura palpebral, ¿no? A la hora que hace la aducción se cierra, y en el Brown es al revés, ¿no? A la hora que se cierra se abre. Hay que evaluar la magnitud del desvío a través del test que corresponda, ¿no? En casos de buena visión, lo ideal es hacer un prisma y cover. Cuando solamente tenemos buena fijación a la luz, un Hilbert, un Klinsky es lo que haríamos, ¿no? Como en este caso, es lo que les decía, miren la posición de los ojitos. En la segunda foto no es que hayamos operado al paciente y que esté solucionado el tema, simplemente en posición primaria aparentemente el niño está normal, no se ve un mayor desvío, pero a la hora que se hace la levoversión, miren lo que se observa, ¿no? ¿Qué diagnóstico ustedes creen que tiene este niño? ¿Qué les parece? Una depresión en aducción del ojo derecho. Es difícil a veces evaluar niños tan chiquitos, ¿no? No les van a hacer caso cuando ustedes les digan que miren un lado, no. Simplemente tienen que estar mirándolos desde que el paciente entra en consulta, desde que comienza a llorar, cómo mira a la mamá, cómo te va mirando. Uno ya tiene que ir sacando conclusiones, porque cuando lo sientas frente a ti, a veces el paciente ya se aburrió y ya no te hace caso, ¿no? En este caso es un síndrome de Brown, ¿no? Del ojo derecho, ¿no? O sea, tiene una limitación en la elevación en la aducción del ojo derecho, y estos casos normalmente no se operan. El Brown muchas veces mejora conforme va avanzando la edad, ¿no? Entonces, se va observando y se va viendo, ¿no? En casos donde genera un desvío en posición primaria de estos Brown, se podrían plantear una cirugía. Continuando con el análisis de los casos de estrabismo, hay que valorar el estrabismo con y sin los lentes, ¿no? Eso a veces cambian. Valorar el estrabismo tanto para visión de lejos como visión de cerca, ¿no? Hay que saber apoyarse con exámenes auxiliares, ¿no? Tenemos hoy por hoy en imágenes la posibilidad de hacer resonancias magnéticas, tomografía de órbita, ecografía ocular, y estudios complementarios que nos van a apoyar en relación a la agudeza visual, como los potenciales visuales evocados, campo visual, de retinografía, OCT de mácula y nervio óptico, entre otros. Si bien por excelencia el diagnóstico del estrabismo es un diagnóstico clínico, los exámenes auxiliares seguramente nos van a ayudar en más de un caso. Es importante valorar el estrabismo en el tiempo, ¿no? O sea, mucho de nuestro éxito como médicos, como cirujanos, va a ser tener un buen criterio clínico, ¿no? Hay que saber indicar la cirugía y saber entender la situación del paciente para ver si vale o no vale la cirugía en esos casos, ¿no? Valorar el estado del paciente, ¿no? Importantísimo, ¿no? Hagan sus prequirúrgicos, ver cómo está. Hay pacientes que a veces te buscan para una cirugía, sobre todo en personas mayores, por la diplopia, que es lo que les molesta, ¿no? Pero a veces el paciente está con una insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, esos pacientes no los vas a poder operar, ¿no? Lamentablemente esos pacientes morirán con su estrabismo, pues no vas a tener cómo operarlos. Y es así. Yo también tengo una anécdota de un paciente que yo lo operé, un señor mayor, eran 3 generaciones. Primero operé al hijo, o sea, la generación intermedia. El hijo tenía un estrabismo, una exotropia intermitente que ya a una edad mayor ya se le había descompensado, y estéticamente le había comenzado a generar problemas a partir de los 40 años, ¿no? Lo operé al hijo, quedó muy bien, y él me trajo a su hijo, un adolescente, 16 años, que tenía el mismo problema, una XT, igual que el papá. Lo operamos, también quedó muy bien. Y al final me traen al abuelo, ¿no? Al abuelo, que él tenía un desvío al revés. Él era un ET que adquirido con diplopia. Y como había quedado bien el hijo y el nieto, va y lo opero. Lo operé, fue a su control el día siguiente y ya nunca más fue, ¿no? Y se apareció a los 2 meses, ¿no? Y le digo, señor, ¿qué pasó? Me dice, bueno, me eché la gota como pude, porque me dice, a los 5 días que usted me operó tuve un infarto
un infarto severo, ¿no? Estuvo internado en UCI y todo, al final sobreviví, y las gotas me las puse hasta que se acabó el frasco. Ahora tenía hipertensión ocular, no sé, pero imagínense si hubiera pasado un problema en sala de operaciones, ¿no? 5 días antes de su infarto. Fue coincidencia, o sea, no quedó como anecdótico, pero uno se pone a pensar, ¿no? A veces el riesgo quirúrgico no te evidencia ese tipo de problemas y tú siempre te corres un riesgo con personas así mayores, ¿no? Hay que valorar la magnitud del desvío, ¿no? Las características del desvío. Cuando los desvíos son muy chiquitos hay que tener cuidado, no se trata de operar por operar, hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Hay que tener un cierto margen de acción, ¿no? Algo que siempre decía mi papá, él decía, hay dos cosas que tienen que pasar para que yo opere un estrabismo, que yo lo quiera hacer y que el paciente quiera hacer la cirugía. Hay desvíos grandes que a veces tienen todas las condiciones como para operarse, pero el paciente no siente la molestia, no siente la necesidad y está tranquilo con su desvío, bueno, no se opera, ¿no? Y hay otras veces donde los pacientes cargan con un tema psicológico importante en las espaldas, ¿no? Pacientes que pueden haber sufrido bullying de niños, que sienten complejos con su desvío, y a veces son desvíos chiquitos que ya han sido operados, te quedan desvíos de 10 dioptrías. Si tú te metes a intentar corregir esas 10 dioptrías, a veces la solución puede ser peor que el problema, ¿no? Lo puedes mandar al otro lado y generar, en vez de una solución, un problema para el paciente. Entonces uno tiene que ser firme y no tiene que dejarse influenciar y operar lo que corresponde, ¿no? Evaluarles la estabilidad del desvío en el tiempo, ¿no? Hay desvíos que son muy variables, si uno a veces se manda a operar desvíos de inicio, puedes tener problemas como miastenia gravis, donde el desvío va a cambiar, ¿no? O pacientes diabéticos descompensados, donde debutan con aparentes pareces del sexo y al final, mejorando la glicemia, desaparece el problema. Entonces, todo eso lo mejor es tomarse un tiempo. A mí no me gusta operar a un paciente directamente si es que no lo conozco. Yo hago una evaluación al menos de unos 6 meses, cada 2 meses lo evalúo, después del tercer control decido, es lo que trato de hacer de manera óptima en todos mis pacientes, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Las expectativas del paciente. Ustedes tienen que conversar con su paciente para ver si ellos tienen una expectativa real, ¿no? Porque si no pueden tener problemas, ¿no? Hay pacientes que son como todo en la vida, ¿no? Las personas somos diferentes, hay personas que son más tranquilas, más conflictivas. Si el paciente tiene una expectativa que no es acorde con la realidad, es mejor no operarlo, ¿no? Recuerden que hay la posibilidad siempre de una segunda, una tercera cirugía de estrabismo, porque aquí lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Nosotros buscamos una mejora en el desvío, pero no podemos garantizar perfección. ¿Cuál es la edad más adecuada para la cirugía? En realidad no existe, ¿no? O sea, esto va a depender de muchos factores. Yo opero realmente pacientes de todas edades, desde niños muy chiquitos hasta pacientes ancianos. Lo importante es conversar con el paciente para definir el momento óptimo de la cirugía, ¿no? Hoy por hoy trato de no operar niños muy chiquitos, ¿no? O sea, la tendencia de operar niños pequeños va relacionada con mejorar, si lo operas de manera temprana, mejorar la visión binocular, la estereopsis, visión de profundidad, funcionabilidad. Pero en realidad, en mi experiencia, si lo operes temprano, los niños o los pacientes con estrabismo siempre van a tener alterada su visión binocular. Entonces, yo no percibo mucha diferencia entre operarlos muy temprano y operarlos más tarde, ¿no? Yo lo que siento es que sea el momento que sea la cirugía, se va a afectar esta visión binocular y operarlos un poquito más tarde nos permite un examen más exhaustivo del paciente, ¿no? El niño va a colaborar más, vas a tener más tiempo para evaluarlo y vas a conseguir resultados que van a ser mejores en el tiempo, ¿no? Entonces yo ya no trato de no operar niños muy chiquitos, salvo casos muy específicos, ¿no? Eh, pero como les digo, todo esto es conversable, ¿no? También tiene que ver con la parte social, ¿no? O sea, los niños durante los 5 o 6 primeros años de vida no van a sentirse tristes por este desvío, ¿no? Entonces, lo importante acá es que el niño no sufra, ¿no? Tienes un tiempo como para poder manejarlo y como para poder corregirlo cuando ya comience a tener problemas dentro de la sociedad escolar, ¿no? Porque ellos se relacionan con otros niños. Ahora vamos con los tips en el intraoperatorio, ¿no? ¿Cuál es el caso ideal para iniciarse en la cirugía de estrabismo?
van a ser pacientes, este sería probablemente el caso típico con el cual yo aconsejaría comenzar, ¿no? Pacientes primero sin antecedentes de cirugía de estrabismo, ¿no? Un paciente con los ojos vírgenes, ojos grandes, sin comorbilidades, probablemente bajo anestesia general, porque siempre a la hora que uno hace bloqueos pueden infiltrarse un poquito la conjuntiva, y de preferencia en rectos horizontales, ¿no? Esto va a configurar un caso ideal. Como estos hay pocos, aunque no lo crean, siempre va a haber algo diferente en el paciente, pero esto es lo que en teoría deberíamos buscar, ¿no? La evolución en la complejidad de los casos tiene que ser gradual, ¿no? No apurarse y querer resolver todo, porque ahí es donde vas a tener problemas, ¿no? Y apoyarse en cirujanos de mayor experiencia va a evitar complicaciones innecesarias, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Siempre hay que tener la humildad para apoyarse en aquellos que tengan más experiencia que nosotros para poder resolver los casos y no tener una mala experiencia ustedes mismos, ¿no? Porque eso frustra. Este es un caso ideal, por ejemplo, ¿no? Una esotropia de ángulo pequeño, ¿no? Este paciente lo operamos hace un par de semanas, un venezolano que con un desvío desde muy chiquito lo operamos, quedó bastante bien, ¿no? Esa es la foto del día siguiente, ¿no? Que el ojo queda rojo, inflamado, pero ya ustedes notan una mejora en el alineamiento ocular, ¿no? Este es otro paciente al revés, una XT de ángulo un poco más grande, pero también un caso sencillo, nunca había sido operado, se le hace un retroceso del recto lateral, ¿no? Fue grande, eran como 45 dioptrías, retrocedimos 8 milímetros del recto lateral, hicimos una resección de 5 milímetros del recto medio y el paciente quedó bastante bien, ¿no? En el intraoperatorio, esto es importantísimo y parece ridículo, pero también alguna vez he tenido un problema con esto, ¿no? Asegurarse de tener el equipo quirúrgico adecuado, ganchos, pinzas, portagujas, entre otros, que permitan colaborar con una cirugía depurada, ¿no? Esto es lo que yo uso básicamente, ¿no? Una pinza mosquito, dos pinzas con dientes, una pinza plana, unos 3 ganchitos como a mí me gustan, uno que tenga el stopper para agarrar el músculo y 2 rectos, el bléfaro y el compás que no aparece en la foto, ¿no? Este es de la foto de la última cirugía que hicimos, ¿no? Y les digo que tomen en consideración esto porque ya me ha pasado una vez que entramos a sala de operaciones, por suerte esa vez estaba con mi papá, me acuerdo, en la clínica y no, la enfermera en vez de mandarnos el equipo de estrabismo nos mandó el equipo de terígeno, ¿no? El paciente anestesiado, dormido, no teníamos el equipo para operarlo, ¿no? Hicimos una cirugía horrible porque con eso que está ahí, agarramos sin los ganchos, agarramos los músculos, teníamos una pinza que era media curva y con eso agarramos los músculos, se zafó, sangró, pero bueno, al final se hizo y que integralmente quedó bien, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? Hay que tener el equipo adecuado para poder hacer una cirugía depurada, ¿no? Particularmente recomiendo incorporar ganchos pequeños que van a ser particularmente útiles en cirugías de oblicuos, ¿no? En cuanto a la anestesia, ¿no? O sea, como les decía, niños básicamente los vamos a operar bajo anestesia general. Si el anestesiólogo que les va a dar anestesia no suele trabajar con ustedes, no se olviden de sugerirle entropinizar un poquito al paciente por el efecto oculocardíaco. Hacen a veces bradicardia disociada, las obstrucciones de los músculos rectos, sobre todo el recto medio. Vamos a tener la posibilidad de sedación, ¿no? La asistencia de un anestesiólogo para sedar al paciente y después nosotros bloquearlo. El bloqueo lo podemos hacer a través de anestesia local, perivulvar, retrovulvar. Yo particularmente uso la anestesia perivulvar, uso una aguja número 23 y a mí me gusta mezclar lidocaína con bupivacaína, ¿no? La lidocaína te da un efecto inmediato importante y la bupivacaína va a hacer que el efecto te dure. Vas a poder operar tranquilo 1 hora sin ningún problema. Si le pones lidocaína pura, ya después de media hora el paciente comienza a sentir dolor, ¿no? Y la anestesia tópica es útil en suturas reajustables, o sea, la ventaja es que lo puedes evaluar en el postoperatorio y soltar o ajustar un poquito los músculos, y se hace solamente con anestésico, ¿no? Con gotas anestésicas, con el alcaína. No me gusta hacerlo, lo hice cuando me formé en Brasil, pero duele muchísimo, ¿no? O sea, yo he visto pacientes acá hacer bradicardias absurdas de 30, perder el conocimiento por el dolor, porque imagínense con una gotita de anestésico operar músculos es duro, ¿no?
Y lo que le decía, ¿por qué no? El reflejo oculocardíaco o el reflejo de Ashland, ¿no? Que donde vemos la disminución del pulso cardíaco asociado a la tracción de los músculos extraoculares, ¿no? Este es el motivo por el cual no me gusta operar con anestesia tópica. En cuanto a las incisiones, ¿no? O sea, las incisiones pueden ser básicamente limbares o base fornix, ¿no? O de fondo de saco. La incisión limbar es la incisión clásica que se hace, o sea, es una incisión radial con una peritomía limbar y va a tener las siguientes ventajas, ¿no? Primero, que vamos a tener una mejor exposición de los músculos extraoculares. Segundo, que vamos a tener una menor curva de aprendizaje, es más fácil operar de esta manera y vamos a tener menor riesgo de desgarros conjuntivales, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos la segunda incisión, que es la base fornix, donde cortamos en una zona donde no hay músculos, entre la inserción de los músculos a 8 milímetros del limbo, vamos a tener una menor exposición, un menor campo visual y el músculo básicamente lo tienes que enganchar sin ver. Cuando tú metes el gancho sin ver, y vas a jalar el músculo hacia la abertura que tú vas a hacer, ¿no? A la hora de manipular a veces se puede desgarrar la conjuntiva y bueno, y generar un poquito más de tiempo a la hora de arreglar el fin de la cirugía, ¿no? Sin embargo, esta cirugía de base fornix realmente te economiza mucho tiempo, hay un menor tiempo operatorio y la recuperación es mucho más rápida en los pacientes, tienen mucho menos síntomas, molestias con las suturas en la conjuntiva. En realidad es la cirugía que yo hago prácticamente de manera exclusiva, ¿no? Inicié haciendo la base fornix para los músculos rectos horizontales, el resto lo hacía con base limbo, de ahí partí a hacerlo el superior y el inferior también, los rectos verticales, con base fornix, y ahora ya todo lo hago con base fornix, ¿no? Los oblicuos, todo. Es importante también un tip es a la hora de que ustedes corten la conjuntiva, tienen que llegar al plano, ¿no? Cortar la espesura completa de la conjuntiva y el tenón, porque si meten la tijera y comienzan a disecar en medio del tenón, se les va a edematizar la conjuntiva, va a sangrar, se les va a hacer más difícil. Si ustedes hacen un buen corte inicial, ustedes van a ver que el ojo casi ni sangra, ¿no? Van a poder encontrar fácil el músculo y van a poder trabajar tranquilos, ¿no? La sutura que usamos es el ácido poliglicólico 6,0 doble armada espatulada, una aguja que tiene un corte en la parte ventral de la aguja. El beneficio, porque antiguamente se hacían con agujas redondas, ¿no? Y lo que teníamos era mayor riesgo de perforación escleral. Con esta sutura, esta aguja espatulada, como la parte inferior de la sutura no corta, vamos a poder hacer un túnel intraescleral más alto, lo cual va a hacer que nuestro músculo esté más seguro donde nosotros lo dejemos, ¿no? La posibilidad que se rompa o que se corra el músculo va a ser mucho menor, ¿no? Y en cuanto al hilo en sí, también, o sea, el ácido poliglicólico vino como una alternativa a otras suturas que se utilizaban, que generaban mucho más inflamación, ¿no? Ven, por ejemplo, estudios que reportan reacciones inflamatorias en conjuntiva con el Vicryl o el ácido poliglicólico de 3,57% versus el cátum crónico que generaba inflamaciones en más del 32% de casos, ¿no? Hoy por hoy se usa prácticamente de manera exclusiva el Vicryl, ¿no? Y en el postoperatorio, ¿no? El éxito de una cirugía, cualquiera sea de estrabismo, radica principalmente en un buen planteamiento quirúrgico, ¿no? Hay que entrar con un plan. La destreza y la experiencia del cirujano serán sus fortalezas. Muchas veces uno entra con una idea, sobre todo en casos reoperados, y te das con la sorpresa de que lo que tú querías hacer no lo puedes hacer, porque tú no sabes dónde quedó el músculo después de una primera cirugía, entonces uno tiene que improvisar, ¿no? Ahí mismo tú vas, paras un ratito, piensas qué es lo que puedes hacer y lo ajustas de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Es importante anticiparle al paciente que los resultados podrán no ser inmediatos y menos aún garantizados, lo que conversábamos, ¿no? Y que siempre va a existir la posibilidad de una potencial nueva cirugía para optimizar el resultado en busca de mejoras para el paciente. Y esto también se los voy a mostrar en un ejemplo en un ratito. Este, por ejemplo, ya no sería un caso ideal para operarlo inicialmente. Esta paciente había sido una paciente con un ET operado en 2 oportunidades. Esta era su tercera cirugía, ¿no?
le habían operado inicialmente los dos ojitos, la paciente no sabía exactamente qué es lo que habían hecho y después le habían operado el ojo izquierdo, ¿no? Y llega a mi consultorio más o menos con un ET de 30, ella era una monjita y veía doble, ¿no? Bueno, ella decía que veía doble, no sé si veía doble, en realidad yo como que se quería operar, porque en teoría un ET no, es un ambliopes, ellos no deberían tener visión doble, ¿no? Pero bueno, yo creo que era también para que los coberture la iglesia, no sé, ella decía que veía doble. Y le operamos, ¿no? Le operamos el recto, el ojo derecho, como ya había sido operado el ojo izquierdo, dos veces, le operamos por la tercera vez el ojo derecho y lo que encontramos es que ella tenía ya un retroceso en el recto medio, solo que le habían retrocedido bien poquito, ¿no? O sea, le habían retrocedido 2 milímetros el recto medio y el recto lateral sí estaba virgen, ¿no? Retrocedimos 3 milímetros más el recto medio, lo dejamos a 5 milímetros de su inserción original y resecamos ese lateral unos 6 milímetros y el paciente quedó bastante bien, ¿no? Ese es el postoperatorio 1, bueno, he matizado el ojo, todo eso, bueno, siempre cuando son reoperados sangra, ¿no? Otra sugerencia en reoperados, lo que a mí me gusta hacer es buscar la herida operatoria e irme un poquito más atrás. Si ustedes cortan un poco más atrás, no va a sangrar tanto y no va a estar tan pegado el músculo. Incluso lo que les decía, en casos de reoperados yo también sigo haciendo base fornix. O sea, ya he aprendido a lograr operar con incisiones más o menos pequeñas, pero como les digo, me voy un poco más atrás, de ahí lo engancho el músculo y voy soltando despacito hasta poder trabajar en él, ¿no? Este es otro caso, ¿no? Este es otro caso de un paciente reoperado, un paciente que tuvo una XT consecutiva. Este paciente había tenido una mejora inicial con su cirugía, también entramos a operar ese ojo izquierdo y lo que encontramos es que habían retrocedido el recto medio, un retroceso bien generoso, habían hecho como 6, 7 milímetros de la inserción original. Entonces, esos casos son bien difíciles de operar técnicamente porque como el músculo, el recto medio está bien atrás, tienen poco espacio para trabajar, ¿no? Primero tienen que encontrarlo y segundo tienen que trabajar muy cerca a la comisura medial. Para caso el paciente le disecamos el músculo recto medio y lo volvimos a colocar en su inserción original y hicimos un retroceso del recto lateral amplio, ¿no? De unos 8 milímetros y se consiguió una mejora evidente, ¿no? Ustedes ven ahí cómo mejora en la foto, aunque en realidad todavía existe un XT residual, pero ya de un grado menor. Eso también es el primer día que lo operamos, ese paciente también lo operamos la semana pasada, hay que ver cómo evoluciona en esta semana, seguramente lo voy a volver a ver, ¿no? Hay que realizar las evaluaciones necesarias. En principio recomiendo al menos 4 controles, el primer día postoperatorio, a la primera semana, a las 2 semanas y al mes. Esos 4 controles de ley. Inicialmente evaluar las versiones y la herida operatoria, evaluar síntomas como diplopia, visión borrosa y dolor, pueden ser normales en los primeros días, no estresarse y asegurarse que el paciente comprenda las indicaciones y se medica como corresponde, ¿no? Que se ponga bien sus gotitas, etc. Y este es el último caso que les quiero comentar. Este es un caso bien interesante, lo que les decía, ¿no? Este paciente tenía una parálisis de la elevación del ojo derecho, post accidente con un explosivo en mina, le había generado una explosión, tuvo riesgo de vida, al final el paciente sobrevivió, pero miren lo que tenía, ¿no? Una hipertrofia grandísima en el ojo izquierdo y el ojo derecho era en realidad el que no se podía elevar, ¿no? En realidad la foto que ustedes ven es un año después de la primera cirugía que le hice. La primera cirugía que le hice fue un retroceso del recto superior del ojo izquierdo y una resección del recto inferior. No lo operé y quedó así, como están en la foto. Realmente no hubo mucha mejora en relación a su desvío horizontal y un año después acude nuevamente al consultorio, donde yo en realidad estuve con la idea de hacer la transposición que hacía mi papá para los rectos laterales, ¿no? Esa transposición que ahora lo está haciendo Tomás en Brasil, lo comenzó a hacer mi papá aquí, en algunos casos me parece el sexto. Quería intentar hacer esto en rectos verticales, ¿no? No tenía ninguna experiencia, pregunté si es que alguien lo había hecho, nadie había hecho nada parecido, pero tenía esas ganas de intentar hacerlo. Finalmente hablé con el paciente le dije, mira, hay dos opciones, o intentamos esto, o si quieres intentamos a retroceder más el recto superior en ese ojo, me doy todo lo que se puede en el ojo izquierdo y observamos.
Y el paciente prefirió, no, me dijo, vamos a operar todo lo que se pueda en ese ojito que está desviado. Bueno, lo operamos, le hice un retroceso del recto superior y le hice una anteriorización del oblicuo inferior del ojo izquierdo, tratando de generar una antielevación de ese ojo. Lo opero y miren cómo estaba al día siguiente. Prácticamente igual, ¿no? Es como si no lo hubiera operado. El paciente venía de Puno y me dice, pucha, no ha mejorado mucho, ¿no? Digo, no, está igualito. Le digo, pero mira, yo te ofrezco, te vuelvo a ofrecer lo que te dije, ¿no? Y hay algo que yo quiero hacer, le digo, no hay ninguna experiencia con eso, no sé si va a quedar bien, no va a quedar bien, pero se usa para rectos horizontales y mi papá tenía muy buenos resultados y yo también haciendo esto en el recto lateral, pero nunca lo he intentado en el recto superior. Me dice, ¿quieres intentarlo? El paciente me dice, sí, doctor, yo confío en usted, vamos hasta el final. Le digo, 2 días después, yo lo operé un lunes y el miércoles lo vuelvo a meter a sala de operaciones, ¿no? Y el paciente ya queda así, claro, el ojo está hinchado, detonado, parece que hubiera quedado peor, pero no. En realidad, 2 días después lo operamos y le hicimos una transposición en el recto superior. El recto superior lo disecamos, lo dividí en dos. La parte ventral del recto superior lo pasé por en medio del recto medio y lo volví a colocar en su inserción original. Y la parte temporal del recto superior lo pasé en medio del recto lateral y lo volví a colocar en su inserción original. Y mejoró muchísimo la altura, ¿no? Ahí, como les digo, está muy hinchado, no se ve bien, pero este caso lo vamos a presentar en Brasil. Hablé con Tomás tampoco nunca lo había hecho, y le mostré los resultados. Miren, 2 meses después el paciente vino y hay una mejora brutal, ¿no? O sea, la altura quedó bastante bien. El ojo no eleva mucho, el ojo derecho, pero en posición primaria el paciente está súper feliz, ¿no? Y esas transposiciones aparentemente también funcionan para los rectos verticales, es cuestión de intentarlos. Estos casos no son muy frecuentes, pero sería interesante juntar más casos de estos, ¿no? De rectos verticales para hacer esa transposición que funciona. Es difícil hacerla, por el músculo, ¿no? O sea, jalar, todo eso se hincha el ojo un montón, pero el resultado es bastante bueno. Estos casos hay que, como les decía, ¿no? Es importante hacer una evolución natural en sus destrezas. Yo tuve la suerte de trabajar 10 años con mi papá, y tener esa mano amiga para que te apoye en estos casos complicados hace que tu transición sea muy buena, ¿no? O sea, con muy poca incidencia y complicaciones, y teniendo la confianza de animarte a programar casos cada vez más difíciles, ¿no? Hoy por hoy operamos muchísimos casos reoperados, y la idea es que poder apoyarlos, ¿no? Con estos casos, que si tienen casos difíciles, apóyense en cirujanos de mayor experiencia, porque finalmente lo que nos interesa es el éxito en nuestros casos y que el paciente quede satisfecho con sus resultados, ¿no? Bueno, con esto acabo la exposición. Eh, Quería agradecerles a ustedes, ¿no? Una vez más me siento como en casa, y espero poder repetir estas exposiciones con ustedes más adelante. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Una exposición completa y muy didáctica, sobre todo acá para los médicos residentes y médicos oftalmólogos jóvenes, ¿no? Que recién inician en la oftalmología. A ver, damos paso al doctor Juan Carlos Castro, que está como coordinador. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Betty y Doménica? Hola, Juan Carlos, ¿Me buenos días. escuchan bien? Sí, Bueno, ¿qué tal? Solamente para recordar, efectivamente, como dijo Claudio, el doctor Cuadros fue el pionero o el fundador del servicio de oftalmopediatría. Yo tuve la suerte de estar con él desde 1990, y luego cuando terminé mi residencia le dije que quería estar haciendo estrabismo, y con él me formé prácticamente, ¿no? Desde 1993 hasta que me retiré del instituto, ¿no? Y he aprendido mucho, y solamente quería agregar cosas importantes que aprendí con el tiempo, que es: uno, es muy importante una muy buena relación médico-paciente. En muchas historias veíamos la palabra NC, que significa no colabora. Niño no colabora. Yo pienso que el que no colabora es el médico, porque el otro es un niño. Lo segundo,
validarse mucho de las fotos. Ahora que tenemos el celular, es muy importante tomar al paciente la foto en las 6 posiciones de primarias de la mirada y también pedirle a la mamá fotos antiguas del desvío. Pues hay muchas mamás que a veces saben, les preguntamos, señor, ¿este niño fue operado? No, no, no recuerdo. Porque muchas mamás dicen, doctor, hay médicos que ya no me quieren operar cuando yo les digo que ya ha sido operado 1 o 2 veces. Por lo tanto, necesitamos ver bien y documentarlo todo con fotos. Ver bien el ángulo de desvío. O sea, citar al paciente pues una semana antes, 2 semanas antes de la operación, porque el ángulo de desvío es muy importante y realizarlo en todas las posiciones de la mirada. El consentimiento informado, como dijo Claudio, en el sentido de que no decirle que con esta operación va a ser suficiente, con el tipo va a necesitar 1 o 2 operaciones. En la operación nosotros colocamos, fue una idea con el doctor, le digo, doctor, ¿qué le parece si colocamos nuestro plan quirúrgico pegado en el microscopio? ¿Por qué? Porque muchas veces en la historia no está muy claro. Algunas personas ponen ojo izquierdo como ojo S, como ojo siniestro. Entonces, marcar muy bien qué ojo se va a poner, empezar por los retrocesos primero y luego por las resecciones. Y antes de operar al paciente, nosotros debemos revisar en la lámpara de Vidura cómo está la conjuntiva. Muchas veces vamos a encontrar ahí alguna operación que la mamá a veces no lo sabe porque se crió con la abuela. Antes de la operación, verificar bien el ojo que vamos a operar y marcar el ojo de la operación con un plumón. Pues a veces el niño vive solo y para la mamá es el ojo derecho y para el papá que no vive en la casa es el ojo izquierdo y después vienen los problemas. Apoyarnos del lápiz marcador. Hay lápiz marcadores que utilizan en cirugía plástica, estériles. Los usamos para pintar bien los ingresos de la conjuntiva y marcar bien la posición del ojo para que no haya rotaciones. Muchas veces hay rotaciones. Yo verifico principalmente bien la sutura. Para mí la sutura es muy importante. Yo también utilizo la sutura del Bicril 6.0 doble espatulado y lo pruebo en la sala de operaciones porque hay Bicriles que a veces por la misma humedad o el mal empaque, esta sutura se rompe y no hay nada peor que estar operando y no tener suturas. Entonces es muy importante en la parte privada tener siempre 1 o 2 o 3 suturas más porque hay veces que se pierden o se rompen, etcétera, o la punta no es muy buena, sobre todo en pacientes con miopía alta donde la punta tiene que ser muy fina para no tener problemas de perforación. También es muy importante la ayudantía. Es difícil operar solo. Nosotros hemos sufrido mucho porque a veces no teníamos ayudantía y operábamos solo. Es muy importante estar con el ayudante. Nosotros operamos en el lino con microscopio desde hace unos 12 años más o menos y el cambio es brutal, ¿no? Porque nosotros le llamamos microcirugía del estrabismo y eso es muy importante. Y finalmente, el paciente en el posoperatorio, el paciente debe regresar a sus lentes porque muchas veces la mamá piensa que con la operación se terminó todo, que ya no necesita lentes, que ya no necesita parche y nosotros debemos continuar los lentes y los parches. Y quería decirles lo más importante para mí, la refracción. Ustedes mismos deben hacer la refracción con una muy buena cicloplegia, porque ahí van a encontrar pacientes que no debieron operarse si hubieran tenido una buena refracción cicloplégica. Y eso pasa con los estrabismos mixtos o pseudoacomodativos versus los estrabismos acomodativos. Y vamos a operar a un niño con un +4 o +5 de hipermetropía, catalogado como un estrabismo mixto, y yo mismo le hice la refracción, esperé más o menos 40 minutos, le aplicamos la gota de midrasil al 1% con la otra gotita más de mesinefrina y nos dimos cuenta que no tenía +4, tenía +8 de hipermetropía. Entonces, le colocamos el lente +8, el niño corrigió su desvío porque era un niño con factor acomodativo y él no necesitó una cirugía, ¿no? Y finalmente, es muy importante hablar bien con los pacientes, controlar al niño, hacerle seguimientos periódicos, porque muchas veces el niño deja el lente, el ojo no mira bien y comienzan a haber estrabismos secundarios o residuales, ¿no? Sí, no sé si Betty tenías algún otro
comentario. Estrabismo nunca prometan que se va a quedar perfecto, siempre prometan mejoría y que pueda necesitar esa persona una o más cirugías, ¿no? Y como dice también acá el doctor Claudio, siempre hacer un examen completo. A veces desde entrada ustedes ven el estrabismo y creen que ya. Siempre hay que hacer un examen completo porque uno se puede dar con sorpresas, ¿no? Una catarata, un problema de retina, o no confiarse tampoco en las agudezas que vienen a veces de consultorios generales. A veces esa persona puede estar NPL o con una visión bien baja y uno no... Los niños muchas veces también a la hora de hacerle la agudeza tratan de engañar a la persona que les toma, ¿no? Entonces, a veces vienen como 20-20 y sin embargo ese ojo es cuentadedos y todo. Entonces, siempre es un examen completo. Bueno, quería preguntarle a Claudio, generalmente las reoperaciones hay que esperar un tiempo, ¿no? Acá lo hiciste a los dos días. ¿Cuál fue la razón? Porque generalmente no se actúa en esa forma, ¿no? Sí, es verdad. O sea, normalmente nosotros antes de generar una reoperación, esperamos al menos 6 meses para ver que el músculo, porque pueden haber variaciones postoperatorias. Sin embargo, como les explicaba en este caso, yo opté por una cirugía que yo no quería hacer inicialmente, porque mi idea era hacer esa transposición en el ojo contralateral, pero como el paciente era renuente, no quería tocar ese ojo, quería operar el otro ojo que estaba hacia arriba, bueno, accedí. Yo también dije, no es algo que yo haya hecho antes, una transposición vertical, no sé si el doctor Castro lo habrá hecho. Lo que hice fue retroceder lo máximo que pude el recto lateral del ojo izquierdo y resequé el recto inferior del ojo izquierdo porque no quise tocar el otro ojo, ¿no? ¿Por qué no quise tocarlo? Porque como yo ya tenía la idea de hacer esa transposición en ese ojo derecho, si es que no mejoraba, que era una posibilidad grande, no quería soltar ese recto inferior del ojo derecho para no tener problemas de isquemia del segmento anterior y poder trabajar tranquilamente en los 3 rectos que de hecho se trabajó a los 2 días, ¿no? Que fue el recto superior, el recto medio y el recto lateral. Entonces, pensando en eso es que hice lo otro, ¿no? Viendo si mejoraba algo. Cuando yo vi al día siguiente la cirugía que el ojo no había cambiado nada la posición, me convencí aún más de tratar de sugerirle al paciente de hacer esta nueva cirugía, que era totalmente experimental, y el resultado fue muy bueno, ¿no? Eso fue algo excepcional, normalmente no se hace, pero yo literal lo operé un lunes, yo mismo lo llevé al hotel, el paciente venía de Puno, un paciente sin muchos recursos, lo saqué del hotel y a los 2 días lo volví a operar, ¿no? Un día miércoles lo operé nuevamente, ¿no? Y el resultado fue bastante bueno. ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo quería comentar que en caso de pacientes reoperados, muchas veces mencionan el paciente, el médico que los operó, pero a veces el médico no les puede dar o no les da el reporte operatorio, o bien cierto, a veces pasaron muchos años y ya la historia desapareció o el médico ya no está. Entonces, los casos de reoperación son otro tema aparte, ¿no? Que de repente lo vamos a tocar en la última charla, del próximo, del jueves 26 que me toca. Son un reto muy importante para el médico y el paciente tiene muchas expectativas porque son pacientes que ya entran a la vida laboral y siguen teniendo un problema de desviaciones secundarias o terciarias que les impide, por ejemplo, lograr sus objetivos profesionales, ¿no? Entonces, parece mentira, en una reoperación, mejorarles el aspecto, por lo menos del ojo en posición primaria, hacen que su vida cambie y estos pacientes sigan adelante, ¿no? Porque muchas veces ellos disimulan esta posición con movimiento de la cabeza para que no se les note el desvío o vivan acomplejados. Y muchas veces estos pacientes también son perfeccionistas y van de médico en médico porque notan pequeños desvíos, ya están 5 veces operados por distintos médicos y esos pacientes necesitan más bien un apoyo psicológico o de autoestima porque nunca se van a sentir completamente satisfechos. Hay que tener cuidado con esos pacientes.
Doménica. Muchas gracias en aras del tiempo. Bueno, agradecer al doctor Cuadros, ¿no? Nos ha enseñado bastante, una charla bastante completa. Le agradezco por también darse el tiempo de venir al auditorio, ¿no? A pesar de que vive bastante lejos, está acá con nosotros. Nos ha dado unos tips muy importantes, ¿no? Acá los residentes ven muchas emergencias, ¿no? Y un estrabismo solamente puede ser un signo, ¿no? No necesariamente esperar a derivarlo y a que lo vean, ¿no? Para ver un desprendimiento repenino, un montón de cosas como ya lo han dicho, ¿no? Incluso puede ser algo fatal. Entonces, la evaluación debe ser rápida, cautelosa, ¿no? Y si amerita algo más, hay que derivarlo donde corresponde, ¿no? Bueno, Claudio, te felicito, ¿no? Muy buena la técnica de tu papá, muchos lo están utilizando, ¿no? Interesante que lo hayas aplicado en este caso con muy buenos resultados, ¿no? Parece que es una técnica que vamos a hablar incluso más adelante. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias.